Devaluación, inflación, salarios que no aumentan, falta de incentivo para tener hijos, para progresar. Yo soy Naka, esto es Japatonic y hoy vamos a hablar de todos los problemas socioeconómicos generales que hay hoy en Japón. Japón actualmente tiene una devaluación histórica de los últimos 20 años en el que cuando yo llegué a Japón, por ejemplo, un dólar eran 100 yenes y ahora son 150. Por lo tanto, hay un 50% de devaluación. Y sea del país que sea del que vengas, Japón lo vas a ver como un país barato. Todos los que vienen de turismo vienen porque se les hace todo barato, que antes de la devaluación en sí no era un país tan caro. Lo que pasa es que era lejos y sí, los vuelos son caros, pero con esta devaluación ahora está todo mucho más barato porque antes podías comer por 5 dólares y ahora puedes comer por 3. El hecho es que, por ejemplo, la gente en los años 90 cobraban una cantidad de plata y muchas personas hoy en día trabajando en la misma empresa por 40 años, personas que tienen 60, siguen cobrando casi lo mismo. Lo que pasa es que en Japón casi no aumentan los sueldos. Lo que pasa es que también es importante recalcar de que no es una economía que esté completamente basada en el precio del dólar, como en otros países, ¿no? Que si aumenta el dólar, aumenta todo. Acá, por ejemplo, sí hubo una inflación, pero una inflación de un 3%, que es básicamente histórico porque nunca hubo una inflación del 3% desde los principios de los 90. Es más, Japón sufría de deflación. En los últimos 30 años había deflación de hasta menos 1%. Y después pasando de a uno más, uno menos, pero ahí nunca iba cambiando tanto. Y por lo tanto, al no haber muchos cambios con el tema de inflación y todo eso, los sueldos, los salarios quedaban siempre igual, no cambiaban. Y los japoneses, si uno les pregunta, te dicen que todo está aumentando y los salarios no aumentan. Lo cual es cierto, pero a ver, el salario mínimo de Japón hace 20 años atrás era de 600 yenes la hora, del cual ahora es más o menos 1100, 1200 yenes, lo cual se duplicó. O sea que el salario mínimo sí aumentó, por lo menos para los trabajos part-time. Ahora, para lo que es trabajos de oficina fijos, puede que no haya cambiado tanto. Normalmente es muy común que gente de oficina con un trabajo fijo, la empresa les paga todos los impuestos, lo que es seguro de salud, jubilación, y en mano les llega unos 200.000 yenes. Y eso puede que no haya cambiado en los últimos 10 años. Todos cobran más o menos eso. En cambio, una persona que trabaja en un 7-Eleven 20 años atrás, ahora gana el doble. Pero, ¿qué pasa? ¿Alcanza? Y la realidad es que muchos japoneses dicen que el dinero no alcanza. Pero la realidad es que el japonés dice que no alcanza, pero la realidad es que sí alcanza. O sea, lo que pasa es que con el punto de vista de un extranjero que en su país el salario mínimo nunca alcanzó para pagar un alquiler en la capital, si lo comparamos de esa manera, Japón está súper bien. Porque, a ver, con el salario mínimo de hace 20 años, ¿se podía uno mantener? Sí, porque, bueno, lo que sí aumentaron mucho son los precios de los alquileres, ¿no? Por lo tanto, los salarios, si bien aumentaron, también aumentaron lo que serían los alquileres. Entonces, una persona trabajando en el trabajo más básico de todos, 40 horas a la semana, puede pagarse su alquiler y sobrevivir, comer, pero no darse muchos lujos. Usualmente los japoneses cuando dicen que no alcanza es porque, claro, no se pueden dar lujos. Eso es bueno, eso es malo, eso ya depende mucho del criterio de cada uno. Pero el hecho es que se puede sobrevivir con el trabajo más básico. Pero, ¿qué pasa con las personas que tienen estudios con un trabajo fijo, formal? Bueno, esas personas terminan cobrando un salario de 1.500, 2.000 dólares más o menos. ¿Les alcanza? Sí, alcanzar alcanza. ¿Pueden tener una familia? De poder se puede. Aunque la señora, si no trabaja, va a tener que cocinar mucho y comida rendidora. Porque, ¿qué pasa? Japón es un país que tiene todo el sistema hecho para que todos sean clase media. Y cuando me refiero a clase media es que no les falte nada, ¿no? Que tengan que hacer economía doméstica buena, bien armada, bien preparada. Por eso es que
desde ya hace décadas era muy común que el hombre trabaje y la mujer maneje la economía de la casa, porque con un solo salario las cosas son un poco complicadas, por lo menos para una persona común y corriente con un trabajo normal, digamos, ¿no? Aunque antes, como las cosas en general eran más baratas, las familias se podían dar la libertad de que el hombre trabajara, la mujer se ocupara de la casa, de los hijos, pero hoy en día no. El sistema está hecho para que si alguien forma pareja, sea bueno para acomodar los costos, dividirlos, pero que ambos trabajen. Y es por eso que se ponen más guarderías, que también hay quejas que dicen de que hay pocas guarderías, pero yo, la verdad, cuando trabajé en construcciones, trabajé en muchas, pero muchas obras de guarderías para chicos, para que los padres puedan dejar a los niños en la guardería y salir a trabajar. Que a ver, las guarderías, por ejemplo, eso sí, están las guarderías públicas y las privadas. Las públicas, que si bien se están poniendo cada vez más, no son suficientes y por lo tanto no hay cupos. Si son públicas, son gratis, si en el caso de que ambos padres trabajen y los manden a los chicos de lunes a viernes. Pero en cambio, si no hay cupo en guarderías públicas, hay que mandarlos a privadas y esas son caras, pueden costar 300, 400 dólares al mes. Es mucha plata. Y el hecho es que además las guarderías usualmente trabajan en el mismo horario que un trabajo normal, que una oficina, digamos de 9 a 5. Y el problema es que los padres a veces sí o sí tienen que llegar tarde al trabajo e irse temprano, lo cual eso no beneficia a la empresa, lo cual hace que, bueno, que ya he hablado de lo que es la cultura laboral, de que en el trabajo te ven mal por trabajar menos y hay poca empatía con lo que serían los padres que tienen hijos, ¿no? En Japón realmente hay muy poca empatía con esas cosas. Muchos japoneses piensan así, si tiene que dedicarle tiempo al hijo, entonces que deje del trabajo, ¿no? Y a veces uno no es consciente que se necesita plata, ¿no? Que uno tiene que trabajar. Porque una casa, por más que sean solo 3 personas, por lo menos en Tokio, que trabaje una sola persona con un salario promedio de 1.500, 2.000 dólares, y lo va a hacer todo muy, muy difícil. La familia no va a poder ahorrar. Y el hecho es que también socialmente hoy en día ya está visto como algo normal de que la mujer trabaje, ¿no? O sea, cosa que 30 o 40 años atrás era poco frecuente. La mujer como que su lugar era en la casa, con la familia, con los hijos, para criar. Pero hoy en día ya no. Ya hoy, al haber una reducción de población, como que más bien se incentiva la idea de que la mujer trabaje. Por eso también está mucho el tema de la publicidad del alcohol. Últimamente se usa mucho más publicidad de mujeres bebiendo alcohol que hombres, porque el alcohol está visto como ese relax necesario que tiene una persona trabajadora, no una persona que vive del ocio, o no una persona, no, el alcohol no es algo que se vincula con la ama de casa, sino con el trabajador, la persona que todos los días se esfuerza para dar todo de uno, para mover la sociedad y tiene que volver a la casa y beber alcohol. Y por eso crece mucho todo lo que es la publicidad de consumo de alcohol para mujeres, que es más, se dice que hay problemas de alcoholismo de mujeres de mediana edad, mujeres de 50 años que beben mucho, y yo les puedo asegurar que yendo a beber a lugares hay mucho consumo de alcohol de mujeres en Japón. Y bueno, entonces tenemos gente que gana lo justo, que hace pareja con otra gente que gana lo justo. Entonces, ¿qué hacemos? Se ponen a pensar los japoneses. Ese es el problema, que hoy en día la gente ya a veces no busca tener pareja, no quiere tener hijos, o por ahí los quiere, pero se tienen que pensar mucho al qué es lo que van a hacer de un futuro. Es que claro, tener 2 personas que ganen el sueldo medio hace que las cosas se vuelvan mucho más fácil, ¿no? Todos los gastos se dividen en 2, pero tener un hijo ahí ya es un problema, porque ese es uno de los temas de lo que he hablado con el tema del problema de la tasa de natalidad, que son muchas las personas que por ahí quieren, que no lo saben hablar con la pareja, o por ahí lo dicen, pero no saben bien. Es todo un problema, todo el mundo se cuestiona mucho el tema de ¿tengo hijos o no tengo hijos? ¿Qué voy a hacer del futuro de él? Tengo un trabajo muy común, y claro, lo que pasa es que también está el problema de que no es la misma sociedad japonesa que existió hace 50 años atrás y la de hoy. Las personas que vivieron después de la Segunda Guerra Mundial tenían mucho por qué luchar como sociedad.
toda la población estaba en posición de querer levantar el país y todos trabajaban y trabajaban y trabajaban sin importar nada porque estaba el incentivo de querer levantarse de las cenizas, por decirlo de alguna forma. Era otra la cultura laboral. En ese tiempo no existían los hikikomoris, no existían un montón de cosas que hoy, problemas sociales de hoy en día, porque en ese tiempo no había lugar para el ser débil. O sea, era ir a trabajar o ir a trabajar. En cambio ahora los japoneses, como lo tienen todo tan cómodo, tienen la ciudad tan bien armada, que no hay incentivos para querer progresar como sociedad. Y el japonés ve el tener familia y tener hijos como un progreso para la sociedad. Por lo tanto, el gobierno, si bien se preocupa porque los japoneses tengan hijos, la sociedad, la población en sí, no le importan los intereses del gobierno. Les interesa si conviene o no conviene, si es rentable o no. Pero para muchos, tener hijos ya es visto como un lujo. Que además, el tema de estos trabajos en el que uno tiene un salario fijo de oficina, es muy común, normalizado, las horas extras no pagas. Porque claro, son trabajos en el que uno como tiene un salario fijo, en el que si te enfermas o lo que sea, vas a seguir cobrando lo mismo, nunca va a subir ni bajar el sueldo. No importa cuántos días se trabaje en el mes, no importa cuántos feriados o si toca vacaciones, pero si hay horas extras no se pagan. Cosa que es diferente como por ejemplo el que trabaja en una fábrica. Ahí se cobra por hora, por lo tanto si no trabajas no vas a cobrar, pero si tenés horas extras vas a cobrar más. Por eso es mucha la diferencia. A veces la gente que trabaja en, por ejemplo, construcciones o en fábricas pueden terminar ganando más que una persona que estudió y trabaja en una oficina. Y eso es algo muy normal. Pero bueno, el hecho es que también el trabajo de oficina, que tiene un salario fijo, está visto como algo estable, un trabajo que vas a tener de por vida y siempre lo vas a tener. Y el tema es que al japonés le importa mucho, mucho la estabilidad. O sea, en los años 80 la gente por ahí se arriesgaba con negocios nuevos, con innovar ideas, pero hoy en día, como ya está todo acomodado, nadie se quiere arriesgar. Y es algo muy común entre los japoneses, el no querer arriesgar es una normativa de hoy en día. Al punto de que, por ejemplo, yo cuando trabajaba en construcciones tenía un sueldo relativamente fijo, trabajaba por día, pero tenía un promedio, y yo quería dejar ese trabajo y dedicarme solamente a YouTube y hacer tours. Y mi mujer en ese momento me decía, no, lo mejor es que estés con tu hermano, que es algo estable, que tenés todos tus papeles, que pagan tu seguro y todo eso. Y yo le dije, al principio pensaba en hacerle caso, pero después me puse a analizar todo y le dije, no, ¿sabes qué? No, voy a buscar la felicidad. Suena muy soso lo que digo, pero yo se lo dije así. Yo quiero trabajar de lo que me gusta, en lo que voy a ganar mejor y quiero que confíes en mí. Y ella no dijo nunca más nada, me dijo, me parece muy bien, si vos querés, ahí también me dijo, también yo creo en vos, yo creo que sí te va a ir bien. Y me fue mucho mejor. Pero ¿qué hice? Justamente salí de lo que era el sistema laboral japonés, me salí del sistema en cierta forma. O sea, ahora soy autónomo, el cual pago mis impuestos por cuentas diferentes, que no es lo mismo cuando uno está en una empresa, que una empresa es mucho más cómodo el tema de pago de impuestos y esas cosas, directamente te lo descuentan del sueldo y la empresa te paga la mitad de lo que es impuestos. Pero como autónomo se complica un poco los papeles, pero valió mucho la pena, vale mucho, mucho la pena. Pero es ese tema, ¿no? Que el japonés no se quiere arriesgar, que quiere simplemente la estabilidad y punto, y se terminó. Y así es como todos terminan siendo de una clase media, y puede sonar feo, pero a veces termina siendo una media mediocre. Bueno, en realidad lo de la media mediocre, nada, no, lo dije de malo, pero no es así, no es que sea una media mediocre. Pasa que quería decir la frase, quedaba cool. soy un imbécil. Pero a ver, pero sí es verdad que, por ejemplo, si uno lo ve desde un país de como, no sé, Latinoamérica, África o de sudeste asiático, pueden ver a Japón como un país rico, pero un americano puede ver a Japón como un país pobre, por ver cómo es la economía del país, por lo que gana la gente y por el costo de las cosas. Por eso también es una cuestión de
percepción también de cómo ver las cosas. Japón es un país muy de clase media. Ahora, uno dice, pero ¿qué pasa? Y en Japón no hay forma de progresar. Bueno, el progreso está en la gente que toma riesgos. Y es a lo que vengo, que la gente no quiere tomar riesgos y por lo tanto todos se quedan en una clase media. Una clase que es muy ajustada, que está muy ahí como para que ahorres un poquitito al mes, un poquitito. Pero Japón es un país en el que hay mucha gente rica, mucha gente millonaria. Olvídense, porque acá gente rica en este país sobra. Ahora, la clase baja es un poco compleja, así que no está para explayarlo en este video, porque, a ver, lo he hablado en muchos videos, ¿no? De diferentes formas, como por ejemplo la tercera edad, de que si el ingreso mensual de una persona es debajo de los 150.000 yenes, que son los $1.000 mensuales, ya una persona pasa a ser clase baja, ¿no? Y como les digo, una persona que tiene el trabajo más básico del mundo, trabajando 40 horas a la semana, tiene un poco más de eso, ¿no? Unos $1.200. Ahora, con esto el tema de la estabilidad hace que en Japón sea fácil conseguir una hipoteca para comprar una casa. Porque imagínense que en Japón es más fácil que un empleado fijo consiga una hipoteca antes que su jefe. Porque su jefe siempre puede declarar pérdidas, no necesariamente bancarrota, pero sí generar pérdidas. Pero en cambio el empleado, como es estable, en el peor caso, si tiene años en una empresa de forma estable y a la empresa le pasa algo, esa persona puede conseguir otro trabajo y no verse afectada con deudas y poder seguir pagando una hipoteca. Por eso es muy fácil acceder a una hipoteca a buen precio. Pero ¿qué pasa? Está esa costumbre cultural de los japoneses de que la gente no compra casa a menos que se case y tenga hijos, básicamente. La mayoría de los japoneses, por más que ganen mucho, alquilan si viven solos. Y lo he visto en incontables casos. Por ejemplo, ahora estamos en Shinjuku, que es el barrio de los nightclubs, de los hostel club, que son de estos chicos y chicas que ganan muchísima plata. Muchos de estos no compran propiedades, o sea, alquilan. Viven en departamentos súper lujosos de $2.000, $3.000, $4.000 de alquiler, pero no compran casas. No sé qué es lo que tienen en la cabeza de estos chicos, no sé por qué no lo hacen, pero bueno, la cosa es que no se proponen comprar casa. Ahora, siendo una sociedad en la que hay pocos matrimonios, pocas familias, mucha gente soltera, la mayoría de la gente alquila. ¿Y quién compra las propiedades? Los chinos. Los chinos. Este barrio de Shinjuku, yo he conocido gente que trabajan en bares de acá y dice, este barrio es chino. Es el barrio más japonés del mundo, todo lo que quieras, pero los dueños de todos los edificios de acá son todos chinos. Y eso te lo dicen todo el mundo. Y todas las inmobiliarias te dicen todo el tiempo de que se la pasan viniendo chinos que compran propiedades, porque en su país no pueden comprar propiedades. Por lo tanto, vienen acá y las compran. En los noticieros te dicen extranjeros. Pero claro, todos son chinos. Por lo tanto, Tokio y muchos lugares del país terminan siendo lugares en el que todos los propietarios son todos extranjeros. Y los japoneses alquilan a los extranjeros. ¿Es bueno o malo? No se trata de que si es bueno o si es malo, pero de que es muy curioso, lo es. Y es que más allá de todo, Japón es un país en el que tiene una muy buena calidad de vida. Justamente acá se puede ser pobre y no pasarla mal. No necesariamente vas a estar en un barrio hostil, de gente hostil, sufriendo robos. O sea, si sos pobre, puedes arreglártelas a tu manera, con lo mínimo, con lo poco que tengas. O sea, y se puede hacer economía de guerra, ir a buscar ofertas de comida, apenas con que te alcance el alquiler. O sea, si sos demasiado pobre, se puede llegar a conseguir subsidios. Están donde empezamos a grabar los videos, que son los danchis, que son las viviendas del gobierno para madres solteras, para personas de tercera edad que no tienen jubilación, etcétera, subsidios. Aunque sí, después están los homeless, pero los homeless son todo un tema aparte. Yo ya he hecho un video hace mucho del tema de los homeless, de por qué hay homeless en Japón. Pero el hecho es que la calidad de vida en Japón, por más poco dinero que se tenga, es relativamente bueno. Claro, uno dice, bueno, pero todos viven en una
cucarachera de 2 metros cuadrados, bueno, pero al fin y al cabo no tienen que estar buscando viviendas para compartir, no tienen que estar preguntando, a ver, para tratar de conseguir compañeros de habitación en otros lados. Por lo tanto, mal que mal, pueden vivir solos sin molestar a nadie. Ah, que por cierto, claro, y uno dice, los jefes por ahí ganan un montón y los empleados ganan lo medio, ¿cómo se les puede compensar? Invitándolos a tomar y a comer. Y eso es algo súper típico, ¿no? Que bueno, ya todo el mundo lo sabe, lo de la típica del after hour, de los oficinistas que se van a beber con los jefes y los jefes invitan. No les aumenta el sueldo, pero los invita a beber. Que bueno, que ya he hablado de los harassment y bueno, a ver, eso también se está reduciendo. Por lo tanto, cada uno se tiene que pagar su cena en su casa. Que hablando de los harassment, justamente estas cosas surgen porque la gente también, como cualquier sociedad, se va cansando de lo que es los abusos, sea laborales, de lo que sea, pero el hecho es que también la gente busca estar más tranquila, tener su tiempo a solas, el estar solos. Y es que últimamente está creciendo mucho la sociedad solitaria en Japón. La gente quiere estar sola y eso es parte de todo lo que venimos hablando de que no quieren casarse, de que no quieren tener hijos, que quieren buscar la forma de conformarse viviendo de un trabajo con un sueldo normal en el que puedan vivir y sustentarse solos y pueden hacerlo. Acá la gente no necesita buscar una pareja, un compañero de alquiler y por lo tanto es muy común acá que la gente se la pase todo el tiempo sola. De lo cual justamente vuelve a traer el tema del problema de la tasa de natalidad, de la gente que no se pareja, no tiene hijos. Está el tema de la jubilación. La gente ya le tiene miedo a lo que es el retiro, de que no se sabe qué va a suceder con el tema de si uno va a cobrar o no va a cobrar, o cuánto va a cobrar, porque claro, eso el gobierno no puede prometer nada, porque de acá a una persona de 30 años, cuando tenga 65, 70 años, tal vez la mínima edad para jubilarse sea 80. Y eso no se sabe. Que bueno, ya lo he hablado en el tema en el video sobre la tercera edad, ¿no? Pero la gente tiene mucho miedo a lo que es qué va a suceder con las jubilaciones de acá a un futuro y el gobierno no dice absolutamente nada porque no se puede prometer nada y por más que se prometa puede cambiar tantas cosas de acá a 20, 30, 40 años. Pero bueno, eso es un pequeño resumen de todo lo que es la situación actual social y económica de los japoneses, un poquito pesimista tal vez, pero en sí el Japón es un país en el que hay una muy buena calidad de vida, pero a veces un poco necesaria una mentalidad fuerte por un montón de cuestiones de las que siempre hemos hablado en este canal. Espero que les haya sido de interés el video, no olviden compartir y suscribirse y darle like, que nunca lo pido, pero a veces uno se tiene que acordar de pedir esas cosas básicas de youtuber. Nos vemos en la próxima, un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chau, chau, chau.